Coincidencia número 16, Nahom. Después aproximadamente de 2.254 kilómetros de viaje hacia el sur-suroeste, la familia llega a un lugar al cual Nefi nos informa que fue llamado Nahom. La palabra en árabe significa suspirar o gemir. Después de lo que pasó ahí, el grupo de Leí es un nombre apropiado. Cuando Ismael muere, en el viaje él fue enterrado en un lugar llamado Nahom. Nótese que este no es un lugar al cual llamamos Nahom, sino que el lugar ya se llamaba Nahom, el cual al parecer era un cementerio del desierto. Señala Jones en informes que aunque los beduinos a veces entierran a sus muertos, en donde mueren algunos se llevan los restos a largas distancias para enterrarlos. La raíz árabe NHM tiene el significado básico de suspirar o gemir, y ocurre casi siempre en la tercera forma, suspirar o gemir con otra persona. En este lugar se nos dice que las hijas de Ismael se lamentaron sobremanera, y se recuerda que en el desierto los ritos de luto de los árabes son monopolio de las mujeres. En la época de José Smith, ningún lugar en Arabia era conocido por el mundo occidental, pero hoy en día tenemos evidencia de un lugar con este nombre, en el área donde Nefi y su familia pudieron haber estado antes de que se dirigieran al este hacia abundancia. Desde hace ya algunos años, los altares encontrados en Yemen con las letras NHM se han determinado como una prueba arqueológica contundente del Libro Mormón. De acuerdo a los apologistas de la Iglesia, eruditos en el Medio Oriente han afirmado que la inscripción NHM es una variante de Nahom. Como las antiguas lenguas del Cercano Oriente, la escritura al sur de Arabia encontrada en el altar no incluye vocales. Este hallazgo ha sido sin duda uno de los descubrimientos más importantes que validan la historicidad del Libro Mormón. En 1999, S. Ken Brown, profesor de la escritura antigua en BYU, notó un altar de Yemen en el catálogo del museo con la inscripción Biratar, hijo de Sawad, hijo de Nahum el Nimite. El término Nimite indica que el donante Bitar provenía de la región Nim, al oeste de Marib. Nim, Nehem son todos variantes ortográficos del mismo nombre tribal y territorial. La escritura al sur de Arabia encontrada en el altar no incluye vocales, por lo tanto Nehem fue escrito simplemente como NHM. Los propios escritos de Nefi también habrían omitido las vocales, haciendo NHM su equivalente de Nahom. El hecho de que Nefi mencionara que era un lugar que ya tenía nombre coincide perfectamente con este lugar, ya que seguramente la tribu Nihmita nombró el lugar en su honor y por las características del lugar, el cual se convirtió en un lugar de pesar. Este descubrimiento ha sido catalogado como la primera evidencia arqueológica real del Libro Mormón, por lo cual no han faltado argumentos por parte de los detractores, quienes usan argumentos pobres basados en pensamientos poco científicos y eficaces para tratar de negar dicha evidencia. Entre algunos de los comentarios realizados por ellos están los siguientes. Número 1. Nahom no es idéntico a NHM porque faltan las vocales. Cuando las personas realmente comienzan a comprometerse con la correlación real, este suele ser el primer argumento. Pero es literalmente imposible acercarse más con la evidencia escrita, ya que la mayoría de los escritos antiguos del Cercano Oriente no usan vocales. Exigir pruebas más sólidas que lo que los mejores datos podrían soportar es simplemente irracional e injusto. Es imposible que se encuentre la palabra Nahom en alguna parte del Medio Oriente, porque siempre le faltarán las vocales. Además, los estudiosos generalmente han aceptado correlaciones entre nombres bíblicos e inscripciones con mucha menos similitud fonológica que Nahom y Nehem. Número 2. José Smith podría haber obtenido un nombre similar, Nahum, de la Biblia. Bueno, seguro que podría haberlo hecho, pero nada en la Biblia habría sugerido que debiera usarlo como un nombre que representa sufrimiento o pesar, ya que Nahum significa confort, exactamente lo contrario de lo que se menciona en el Libro Mormón. Tampoco nada en la Biblia hubiera sugerido que debería de describirlo al final de un sendero sur-suroeste a lo largo del Mar Rojo, o que debería tener un personaje fallecido enterrado ahí, o que su grupo gire hacia el este, o que debería tener una tierra costera generosa hacia el este desde ahí y así sucesivamente. Esto solo explica una sola dimensión de esta evidencia multidimensional. Número 3. José Smith vio un mapa con Nehem. Cuando se descubrieron estos mapas por primera vez, se descartaron como evidencia del Libro Mormón porque no probaban que el lugar estaba ahí en el 600 años antes de Cristo. Ahora que la arqueología confirma que NHM tiene más de 600 años antes de Cristo, que se supone que estos mapas de repente explican cómo José Smith lo sabía, según nuestros conocimientos, ninguno de estos mapas se han colocado a menos de 300 millas de José Smith mientras traducía el Libro Mormón, y tienen cientos de nombres.
¿Por qué solo utilizó Nahom? ¿Por qué no deletrearlo tal como aparece en los mapas Nahem? Y estos mapas aún no explican todos los detalles anteriores. Y finalmente, algunos de los partidarios y críticos de José parecen haber usado mapas para debatir los puntos finos de primer Nefi en las décadas de 1830 y 40. Sin embargo, ninguno de ellos obtuvo los detalles de primer Nefi correctamente y ninguno de ellos notó Nehem e hizo una conexión con Nahom. Entonces, ¿por qué debemos pensar que José Smith lo hizo? Número 4. La evidencia arqueológica es para un nombre tribal y no un nombre de lugar. Las inscripciones dicen que el donante era un nimite, que es, según la entrada del catálogo del Museo Británico para la inscripción, una persona de la región del Nehem. Es un territorio tribal y por lo tanto el nombre de la tribu y el lugar, la combinación del nombre tribal y el nombre del lugar también es evidente en la forma en que el nombre tribal aparece en los tratados geográficos árabes en las listas de la era islámica. Por sí solo, la existencia de estos altares con las siglas NHM, Nahom, aunque podría y debería ser definitivo para probar arqueológicamente la veracidad del Libro de Mormón, podría ser por sus características aún no completamente determinante. Sin embargo, cuando esta evidencia o coincidencia se pone en conjunto con el resto de las demás coincidencias en la ruta del incienso y la ruta de Lehi, estas parecen ser demasiadas para no considerar la posibilidad de que el Libro de Mormón sea de hecho un libro antiguo y no un producto del siglo XIX. Coincidencia número 17. La carne cruda. Aunque leemos estas escrituras de manera común, creo que es difícil imaginar a personas comiendo carne cruda. ¿Por qué tendrían que comer carne cruda? Tal vez como en todos los tiempos y particularmente en las orillas del Mar Rojo, siempre existió el peligro de ladrones y forajidos en busca de grupos pequeños y desprotegidos para robar. Lynn M. y Hope A. Hilton mencionan cómo en esta ruta del incienso, particularmente en las orillas del Mar Rojo, los mercaderes tenían especial cuidado en sus viajes por la alta presencia de ladrones, así que no es de extrañar que Lehi y su familia hayan tomado las precauciones necesarias para evitar cualquier tipo de contratiempo. Sin embargo, aunque el uso de la carne cruda explica la necesidad de no revelar su posición con fuego, aún no nos podemos imaginar lo difícil que sería tener que ingerir carne cruda. Lo mejor hubiera sido abstenerse de carne y solo consumir desde frutas, vegetales y otros alimentos que no necesitarían del fuego durante esta parte del viaje. Lynn M. y Hope A. Hilton explican también cómo en una parte de su viaje al Medio Oriente fueron invitados a comer un tipo de carne árabe llamada basterma, que no es otra cosa que carne cruda, carne sin cocinar. Uno pensaría que esta carne estaría chorreando sangre, pero no fue así. Ellos describen que esta carne es carne seca al sol, sazonada con especies aromáticas y ajo, y pudieron comprobar que este manjar aún se vende en mercados egipcios y jordanos de Arabia Saudita. No sería ético afirmar que de hecho la basterna es en realidad la carne cruda que consumió la familia de Lehi en el desierto. Sin embargo, el consumo de basterna, carne cruda sin cocinar en el desierto árabe, es fuerte posibilidad y es otra coincidencia más que se suma a las muchas coincidencias culturales que existían en la ruta del incienso y que eran desconocidas en 1830 para José Smith, y más cuando se sabe que esta basterna se consumía desde exactamente el tiempo de Lehi. Coincidencia número 18. Abundancia. Desde Nahom ellos viajan hacia casi el este, de ahí en adelante hasta Abundancia. El profeta José Smith dijo que el grupo de Lehi viajó en una dirección casi sur-sudeste hasta que llegaron al grado 19, latitud norte, después casi al este hacia el mar de Arabia. Cuando ellos llegaron ahí, habían estado viajando por 8 años. Nefi describe el lugar que ellos llaman Abundancia. En la manera en la cual Nefi describió esta tierra, debe haber contenido agua, fruta, árboles grandes para construir un barco, pasto, abejas silvestres, flores y retoños en una montaña, un peñasco que tenía vista a las profundidades del mar y minerales. Tan increíble como parezca, la costa sur de la península arábiga, desde Perim hasta el sur, tiene solo 2 lugares que entran en la descripción antes mencionada en su largo entero de 2.254 kilómetros. Número 1. Khor Karfot. Es un diminuto segmento de tierra curvado alrededor de una pequeña bahía de aproximadamente 45 kilómetros de largo y 12 kilómetros de ancho, con las montañas cara en la parte de atrás. Durante 3 meses en el año, las nubes de los monzones se juntan en las colinas que están frente al mar y las cubren con neblina de verano, neblina y lluvia. Este lugar está en Salalah, en el estado de Dhofar, Sultanato de Omán. La costa en ambas direcciones se estira en una inquebrantable desnudez o vacío. Este es el único lugar en la orilla del mar de la península arábiga que recibe una lluvia significativa y donde crecen árboles grandes, y es conocida por
por haber estado de esa manera por más de 2000 años. Reynolds, en su opinión, describe por qué siente que Wadi Isaak, Corcarfot, cumple con los requisitos descritos por Aston. Número 1. Corcarfot está situado a menos de 1 grado al este de Nahom. El Wadi Wadi Isaak conduce al océano desde el interior del desierto y es el único wadi que fluye desde el desierto hacia el este de la costa. La costa es accesible viajando a través del fondo de Wadi Isaak. Número 3. Corcarfot es el sitio más fértil de la costa al sur de Arabia. La región de la fertilidad se extiende a más de 3,5 kilómetros hacia Wadi Isaak. Número 4. Hay evidencia de habitación y uso como un pequeño puerto marítimo durante el periodo islámico. El agua estaba disponible a través de manantiales de agua dulce en un antiguo río. Número 5. Existen varios árboles de gran tamaño en el área con evidencia de bosques antiguos. Estos árboles podrían haber proporcionado suficiente madera para construir un barco. 6. Corcarfot tiene el mayor flujo permanente de agua dulce de cualquier sitio en la costa. Número 7. Una gran montaña domina el extremo oeste de la playa. Número 8. Los acantilados se elevan sobre el océano en esta área. Número 9. El hierro en forma de hematita espectacular está disponible en la llanura Marbat, dentro de unos días de caminata al este de Corcarfot. Una forma de sílex está disponible en la superficie de grandes cantidades. Número 11. Las ruinas antiguas muestran que Corcarfot fue ocupado de manera intermitente, aunque actualmente está deshabitado. Número 12. La costa es ideal para navegar con vientos estacionales en el otoño que soplan hacia el este. Opción número 2. Khor Rori, Wadi Darbat, es un puerto comercial y de construcción de barcos de la Edad del Hierro, a unos 40 kilómetros al este de la moderna ciudad de Salalah, y en la misma región de Salalah que algunos de los otros sitios. El uso potencial del sitio por parte de Nefi es anterior a los primeros hallazgos arqueológicos en este sitio. En contraste con el inaccesible Corcarfot, muchos investigadores santos de los últimos días ahora opinan que Khor Rori cumple mejor con los 12 puntos claves abordados por Aston y otros, así como aspectos adicionales que no pudieron abordar. Estos puntos adicionales que Corcarfot carece incluye la accesibilidad para llegar de la caravana, la abundancia de arboledas antiguas y modernas con madera, la vegetación fresca que se extiende desde Khor Rori hasta el Wadi Darbat, grandes cantidades de agua dulce durante todo el año repleta de agua vívida silvestre, abundancia de miel silvestre, un puerto natural interior enmarcado por 2 acantilados costeros integrales, un telón de fondo de montaña fácilmente accesible para las oraciones de Nefi, inundaciones anuales de la temporada del monzón que transportan fácilmente madera desde Wadi Darbat directamente al puerto costero de Khor Rori. Otro aspecto importante es que la ubicación y el escenario del viejo mundo habrían tenido que ser lo suficientemente impresionantes como para que generaciones posteriores de personas en el nuevo mundo del libro de Mormón recordaran y honraran la ubicación al reutilizar el nombre Abundancia. El sitio de la competencia, Corcarfot, sigue siendo un cañón de roca deshabitado e inaccesible, sin puerto natural, excepto como un lugar de descanso temporal para el paso de pescadores y pastores errantes, debido a su ubicación relativamente indeseable. De hecho, el mejor y casi único acceso de Carfot es por la mar. Por otro lado, Khor Rori ha sido muy deseable con el tiempo. Hoy el sitio es compatible con el sitio arqueológico de la UNESCO Sumaharam. La ruta general de ley desde Jerusalén hasta el área de Dofar siguió muchos elementos de la ruta del incienso que lógicamente coloca a Khor Rori como un término natural. Una amplia investigación arqueológica realizada por muchos estudiosos, incluido el trabajo de 2008 patrocinado por el gobierno de Omán, ha encontrado herramientas de hierro, una cultura de templo con limpieza ritual y culto al altar, restos de construcciones de barco y muchos otros aspectos congruentes con la conveniencia de Khor Rori. Hoy el área circundante más grande continúa floreciendo como la rosa, agrícolamente en el desierto, mientras Corcarfot sostiene los restos de un corral de cabra, de piedra y de refugio del pastor, identificado erróneamente por un investigador como los restos de un templo construido por Nefi, construido según el patrón del templo de Salomón. La generosidad de Khor Rori es ejemplificado por cientos de tales estructuras, tanto antiguas como modernas. Muchos investigadores santos de los últimos días han evolucionado en su pensamiento y ahora consideran que Khor Rori como el lugar más natural y lógico en la costa de Dofar para abundancia de Nefi. Sin importar cuál de las dos áreas antes mencionadas sea el verdadero abundancia descrito por Nefi, las dos áreas tienen aspectos que les permiten ser candidatos fuertes para la tierra de abundancia, y las dos áreas están por cierto a la distancia y en la tierra en la que deberían de estar, abundancia descrita por el libro de Mormón. Si solo se tuviera esta sola posibilidad descubierta, entiendo que sería muy aventurado tomarla como evidencia. Sin embargo, en conjunto con las demás áreas encontradas en el lugar y a la distancia correcta, y junto con las demás coincidencias o evidencias mencionadas,
forman un conjunto de elementos que le dan al libro mormón una clara posibilidad de haber sido una traducción hecha por José Smith y no una invención. Coincidencia número 19. Irreantum. Las muchas aguas del océano, así como lo era Nahom. Esta era una palabra no conocida en las culturas occidentales en la época de José Smith. Sin embargo, parece ser auténtica, testificando aún más la exactitud y veracidad del libro mormón. Un número sorprendente de grandes estudios han aparecido sobre el tema de los nombres egipcios para el Mar Rojo. La razón de esto es que los egipcios tenían muchos nombres y siempre estaban creando otros. Los egipcios eran aficionados a nuevos nombres que evolucionaban para diferentes lugares. La razón de esta práctica es desconocida, pero es enteramente similar al comportamiento de Lehi, y vimos el mar y le dimos el nombre de Irreantum, lo cual interpretado significa muchas aguas. Irreantum no es un nombre semítico, y Lehi aún se tomó la molestia de traducirlo. Uno de los nombres egipcios más comunes para el Mar Rojo era Laru, el cual no es egipcio y cuyo significado es desconocido. Muchas aguas es una típica asignación egipcia, con dos formas características egipcias, Init y Anicht. Ambas describen grandes cuerpos de agua. Si uno quisiera especular, sería fácil rastrear Irreantum hasta algunas derivaciones que contienen elementos egipcios como WR y NT, Nut, agua inquieta, o identificar la sílaba final con el común, por ejemplo, hebreo Yem Yam Yum, que significa mar, y el resto de la palabra con el copto Irrin At, grande o muchos. Coincidencia número 20. Barcos. A Nefi se le ordenó construir un barco grande, y él hace esto, a pesar de tener grandes obstáculos. No sabía absolutamente nada sobre la construcción de barcos, y no tenía herramientas para lograr la tarea. Después de la revelación de Dios y arduo trabajo, la tarea de la construcción del barco termina y se hace en la mar. ¿Qué tan factible sería la posibilidad de encontrar restos de construcciones de un barco en esta área? Bueno, de manera increíble, en la costa de Omán, en Khor Rori y hasta cerca de Khor Kafot, el día de hoy se siguen haciendo barcos de acuerdo a los estudiosos. Las técnicas y formas de los barcos no han cambiado mucho en los últimos 2000 años. Qué increíble coincidencia que en las escrituras se haya especificado que este barco no era la manera de los hombres. ¿Cómo iban a saber ellos, gente del desierto, comerciantes y metalúrgicos, cuáles eran las maneras de los hombres para construir barcos? A menos que tuvieran un ejemplo muy cerca de ellos. Hoy en día es factible ver estos tipos de barcos en construcción en la provincia de Salalah, en Omán. Conclusión. Sin importar las muchas evidencias o coincidencias culturales que se han encontrado a lo largo de los últimos 40, 50 años con respecto al Medio Oriente y al libro mormón, a pesar de la prueba arqueológica de uno de los lugares descritos en el libro mormón, además de lugares exactamente con la misma descripción y exactamente a la misma distancia mencionada dentro de las páginas del libro, encontrados a lo largo de la ruta del incienso. Aún así, detractores de la iglesia y del libro mormón se esfuerzan por intentar probar la supuesta falsedad del libro de Mormón. Utilizan argumentos absurdos como el que si no hay evidencia de X o Y situación en el libro mormón, entonces lo mencionado aquí tampoco es evidencia. Esta aseveración no solo es errónea, sino absurda en las cuestiones científicas. En lugar de tratar con el argumento real y los datos construidos en torno a las coincidencias o evidencias mencionadas aquí, ellos se amparan en otros temas, los cuales aún no encuentran alguna evidencia o coincidencia clara hasta ahora de otras afirmaciones del libro mormón, como son los elefantes, reses, ciudades en el Nuevo Mundo, con nombres de ciudades del libro mormón. Y luego argumentan que dado que no hay evidencia de estas cosas, entonces esto tampoco cuenta como evidencia. Si Nahom, por ejemplo, es evidencia, es una pregunta independiente de si existe o no otra evidencia, y es completamente posible tener evidencia de algunas cosas y no de otras. La evidencia no es un escenario de todo o nada. Entonces, la falta de evidencia para, digamos, elefantes o reses, no significa que no haya evidencia para, por ejemplo, Nahom, abundancia o el Valle de Lamán y Lemuel. Dada la cantidad de elementos desconocidos del antiguo continente en tiempos de José Smith, los detractores tendrían que explicar cómo es posible que un joven granjero pudiera describir de manera tan impresionante en los primeros 18 capítulos del libro mormón una tierra en otro continente tan lejano al suyo, cuando José no contaba con los recursos económicos para viajar al Medio Oriente, y aun cuando en toda su vida jamás viajó más allá de 3 o 4 estados de su país natal en Estados Unidos. ¿Cómo él pudo saber todas estas costumbres de otro continente cuando las bibliotecas donde pudiera estudiar o leer sobre ellas se encontraban a grandes distancias y éstas no tenían libros que pudieran dar cuenta exacta de estas culturas y países? Y aunque hubieran existido estos libros y que de haber existido bibliotecas cercanas,
Dudamos que él haya podido ausentarse de sus labores en la granja y que a menudo lo ocupaban durante todo el día como para enclaustrarse en ellas por el tiempo suficiente para aprender de estas culturas y costumbres. O cómo pudiera José conocer de todas estas cosas del Medio Oriente cuando Edward Robinson, considerado el primero en realizar estudios de carácter científico en Tierra Santa hasta 1832, y los pocos que llegaron a conocer un poco más de esas tierras años más tarde, como lo hizo C. Clement Guénon, diría en 1875, pocos países son más visitados que Palestina y paradójicamente las costumbres y hábitos de esta gente son los menos conocidos. Y aún más, estos pocos hombres probablemente estarían equivocados en cuanto a sus conocimientos, como se hace notar en la siguiente aseveración. Si bien la investigación arqueológica se remonta a más de un siglo en Siria y Palestina, es desde 1920 que nuestro material es lo suficientemente extenso y claro para ser interpretado como de valor realmente decisivo. Los primeros 18 capítulos tienen suficientes evidencias encontradas, tanto cultural, geográfica y física en la ruta del incienso en el Medio Oriente para probar, si no la veracidad del libro mormón, por lo menos su plausibilidad. Y las pocas evidencias que aún no se encuentran en América, como nombres de ciudades con los nombres de las ciudades del libro de Mormón, reses, elefantes y otras pocas más, son de poca importancia, ya que si los primeros 18 capítulos del libro Mormón cuentan con suficiente prueba arqueológica, física y cultural como para probar su veracidad, esto es suficiente para aceptar todo el libro Mormón como un libro sagrado. Porque ¿cómo podría ser los primeros 18 capítulos verdaderos y el resto del libro falso? Así que asumiendo la veracidad de los primeros 18 capítulos, por ende, todo el libro sería, y es de hecho, verdadero, pese a sus detractores que siguen sin poder explicar de manera contundente las muchas evidencias encontradas. Si te gustó este video, no se te olvide darle like y activar la campanita para recibir las notificaciones cada vez que se suban videos al canal. En próximos videos de la serie Geografía del Libro Mormón 101, veremos ahora las diferentes teorías de las posibles rutas que tomaron tanto los jareditas, los mulequitas y los lehitas por la mar hasta el continente americano y sus evidencias y coincidencias. Así que estén pendientes de los siguientes videos. Muchas gracias y hasta luego.